Oremos al Señor. Padre, en esta hora del día, estoy frente a tu iglesia, comprado por tu sangre, pero también frente a ti, frente a tu palabra. Reconozco la profundidad de la sabiduría tuya. Necesito tu dirección, que hables a nuestras vidas, que nos confrontes con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús resucitado y ascendido vendrá. Amados, hace 8 días concluimos la semana que se conoce como la Semana de la Pasión. El domingo tuvimos la oportunidad de celebrar los 2 cultos de resurrección, la resurrección de Cristo. Cristo, después de haber resucitado, estuvo 40 días todavía aquí en la tierra. Estuvo 40 días con sus discípulos. Habían hombres y mujeres que seguían y adoraban al Señor. Pues no ha pasado 40 días, pero quisiera tocar lo que sucedió 40 días después. Jesús a los 40 días ascendió. Entonces, mis amados, y para ello pues vamos a tratar este tema. En primer lugar, el Jesús resucitado. Dice el versículo 3 de Hechos, si tiene su Biblia, en Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor, mis amados, que Jesús resucitó. Y dice el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, esa parte, después de haber padecido, Jesús, cuando dice el texto, después de haber padecido, habla de todo el estado de humillación que Jesús pasó. ¿Qué tiene que ver cuando dice el texto después de haber padecido? La burla, los desprecios, las injurias y luego los clavos, la herida de la lanza, la muerte. Jesús padeció todo esto. Y decía, padeció el dolor de la muerte. Pero la palabra del Señor sigue hablando. No solamente padeció, no se quedó allí en el padecimiento. Dice el mismo versículo 3, después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. ¿Se da cuenta? Se apareció vivo. Entonces resucitó. Jesucristo, mis amados, resucitó. Dice el texto que se presentó con pruebas indubitables. ¿Eso qué quiere decir, mis amados? Jesús resucitó y tuvo pruebas congruentes que nadie podía refutar. Pruebas que mucha gente vio. El apóstol Pablo mencionó que se le apareció a más de 500 hermanos. Más de 500 hermanos fueron testigos de su resurrección. Jesús resucitó. Se levantó con poder. La tumba no lo pudo retener. La muerte no pudo más con él. Se levantó victorioso. Hoy nuestro Jesucristo vive. Nuestro Señor vive, mis amados hermanos. Y la resurrección de Cristo es nuestra garantía. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección, de la resurrección del pueblo del Señor. Menciono un texto que mencioné el domingo pasado. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, muchos hermanos de Corinto no creían en la resurrección de los muertos. Habían hermanos que no creían en la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo hace toda una tesis, una defensa, y él presentó pruebas de la resurrección de Jesús.
Pero llega el apóstol Pablo al capítulo 15, versículo 20 de Primera de Corintios y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Me encanta pensar en esta parte. El apóstol Pablo dijo que Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que resucitaron. Y yo compartí el domingo que cuando el apóstol Pablo usó este término, primicia, los hermanos de Corinto no tuvieron problemas de entender. Ellos rápido fueron al Antiguo Testamento y se acordaron de la enseñanza del Antiguo Testamento de presentar los primeros frutos, de traer los primeros frutos al Señor, de presentar las gavillas, la primera gavilla, el primer fruto al Señor. El apóstol Pablo apela al pasaje del Antiguo Testamento enseñándole a la iglesia que la resurrección de Jesús es la primicia, el primer fruto. Y yo les decía, mis amados, que después de traer los primeros frutos o el primer fruto, atrás venía toda la cosecha de frutos, atrás venía toda la abundancia. Y esto quiere decir que Jesús es el primer fruto de la resurrección. Y después, en aquel día final, en el día glorioso que esperamos, se levantará toda la cosecha. Vendrá todos los redimidos que han muerto en el Señor, resucitarán, vendrá toda la cosecha. Cristo es la primicia, es el primer fruto. Y en aquel día usted y yo, si ya estamos con el Señor, nos levantaremos, seremos la gran cosecha de resucitados. Pero todo se debe a la resurrección de Jesús. Él es nuestra garantía, mis amados. Pregunto, ¿tú estarás levantándote en aquella gran cosecha? Pregunto, ¿tú te levantarás en aquel día? ¿Estarás allí dentro de aquella multitud de resucitados? Por otro lado, mis amados, también dice la palabra del Señor que Jesús dio pruebas indubitables, o sea, pruebas convincentes, ¿sí? Pruebas, amados, que no podían dudarse. Y también, mientras Jesús ascendía, antes de ascender, Jesús, dice la palabra del Señor en el versículo 3, la última parte, hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús habló a sus discípulos, habló a los suyos acerca del reino de Dios. Cuando Jesús vino, cuando Jesús inició su ministerio, Él inauguró el reino de Dios. Él dijo, por ejemplo, en Marcos, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús inauguró el reino. Jesús aperturó el reino con su venida en la primera vez. Y entonces Jesús siguió enseñando acerca del reino cuando resucitó. Siguió instruyendo a los suyos acerca del reino. Así que el reino de Dios llegó en Cristo. El reino de Dios cambió vidas, transformó vidas. El reino de Dios transformó la vida de miles de personas en el tiempo de Jesús. El reino de Dios ha transformado nuestras vidas, ha transformado la tuya, le ha dado rumbo, nos ha dado esperanza, y todo eso lo hace el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios permanece hoy en día. Está en los corazones de los creyentes. El reino de Dios está en tu corazón por medio de la palabra santa, pero también el reino de Dios está por medio del Espíritu Santo. Está en la vida de la iglesia.
Pero el reino de Dios, hermanos, todavía no se ha completado. El reino de Dios, hermanos, se va a completar en aquel día cuando Jesús venga. Cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos. El reino de Dios, hermanos, va a llegar a su término, a su perfección, cuando el mal ya no exista. Cuando haya derrotado a la muerte y todos los poderes serán vencidos y serán destruidos por el poder del Señor. Entonces, hermanos, el reino de Dios llegará a su máximo esplendor. Pero Jesús estuvo enseñando acerca del reino antes de ascender al cielo. Mis amados, antes que el reino de Dios llegue a su perfección, antes que el reino de Dios se manifieste en el día final a través de Jesucristo, usted y yo debemos de ocuparnos a vivir y disfrutar el reino que ya tenemos en nuestras vidas. Pero ese reino también debe de ser proclamado. Pero ese reino también lo deben conocer los vecinos, los amigos, los familiares que no conocen del Señor. Ese reino de Dios todavía está para aquellos que no conocen a Jesús. Y yo quisiera preguntarte también, el reino de Dios, el cual inauguró Jesucristo, el reino de Dios, quien nos dejó Jesucristo, ¿ha cambiado tu vida? ¿Ha transformado tu vida? ¿El reino de Dios le ha dado sentido, le ha dado rumbo, le ha dado esperanza a tu vida? También, mis amados, Jesús preparó a sus discípulos para que recibieran al Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia, Jesús antes de morir hizo promesa del Espíritu Santo. Jesús dijo: me voy pues, pero no los dejaré huérfanos. Vendrá el Consolador para que esté con ustedes. Y entonces Jesús, cuando resucitó, no solamente enseñó acerca del reino, sino que también preparó a sus discípulos para recibir al Espíritu Santo. Dice el versículo 4 en adelante, mis amados, en Hechos capítulo 1. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús le dio instrucción a sus discípulos. Se iban a cumplir los 40 días, Jesús iba a ascender, y 10 días después de su ascensión, el Espíritu Santo vendría. Jesús no les dio fecha. Jesús no les dio hora cuándo iba a venir el Espíritu Santo. Jesús había prometido que el Espíritu Santo vendría. Así como Jesús no nos ha dicho cuándo vendrá. Así como Jesús sabemos que va a venir, que va a estar de regreso nuevamente. Pero ¿acaso tú sabes el día? ¿Acaso tú sabes la hora? Tenían que estar preparados los discípulos cuando tenía que venir el Espíritu Santo. Entonces Jesús, el Jesús resucitado, instruyó a sus discípulos, les dijo que no se fueran de Jerusalén, que estuviesen en comunión. Y cuando usted lee la palabra de Dios, y sobre todo en Hechos 2, usted va a encontrar que sus discípulos estaban en comunión con Dios. Los fieles estaban reunidos orando cuando el Espíritu Santo llegó. ¿Por qué estaban alerta? ¿Por qué estaban preparados? ¿Por qué estaban en comunión? Porque Jesús los había preparado. Así como el Espíritu Santo había de venir, pero no había fecha, no había hora, así Jesús vendrá.
El resucitado vendrá. La pregunta es, ¿tú le esperas? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cultivas tu relación con el Señor? Por otro lado, mis amados, Jesús también les va a enseñar a sus discípulos que su reino no es terrenal, sino es espiritual. Vean lo que dice el versículo 6 en su Biblia al 8. Entonces, los que se habían reunido preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados, los discípulos otra vez no se les había olvidado. Anhelaban que Israel quedase libre del imperio romano. Ya no querían pagar impuestos a los romanos, no querían estar sujetos a las leyes romanas. Y eso los llevó a sentirse defraudados cuando Jesús entró en la entrada triunfal. ¡Hosana, el rey que viene! Pensaban que era un rey guerrero. Pero poquitas horas después le estaban gritando, crucifíquenle, porque se habían defraudado. No era el que había de venir a librarlos del imperio romano. Y ahora que Jesús ha resucitado, nuevamente le preguntan, Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Otra vez, desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista que tenían los discípulos en ese momento, Jesús sería aquel Mesías conquistador, con aquel Mesías que libraría a Israel del poder de Roma. Pero Jesús, hermanos, les va a enseñar que su reino no es terrenal, que su reino no es de aquí, de la tierra, que su reino es espiritual, establecido en el corazón de los hombres, establecido en el corazón de los creyentes. El reinado de Jesús, mis amados, tiene que ver con la presencia de Él en la vida de la humanidad. Ellos estaban pensando en lo material. Ellos estaban pensando en su bienestar político. Ellos estaban pensando en su bienestar social. Y no pensando en lo espiritual. No pensando en su relación con Dios. Yo pregunto, mis amados, tal vez también, no sé si alguien de los que estamos aquí pudiera estar buscando en Cristo algo material. A lo mejor alguien está buscando en Cristo alguna comodidad material, algún logro material. A lo mejor alguien está buscando en Cristo un éxito, un triunfo en Cristo. Pero todo tiene que ver con lo material, con la gloria de este mundo. A lo mejor alguien se ha equivocado y está buscando en Jesús, pero no está buscando a Jesús como su Señor, no está buscando a Jesús como su Salvador, no está teniendo la presencia del Espíritu Santo que lo transforma cada día. No está disponiendo su vida para ser un hombre y una mujer al servicio del Señor. Ser un hombre y una mujer que proclamen el Evangelio. Queremos muchas ocasiones cosas materiales. Nos enfrascamos en ello y dejamos en segundo o en último lugar el reino de Dios, el reino del Señor Jesucristo, lo espiritual. Amados, yo pregunto, ¿a qué te has ocupado o en qué te estás ocupando últimamente? ¿No será que te estás ocupando más en lo material? ¿No será que te estás ocupando más en lo pasajero? ¿No será que te estás prestando más interés en lo efímero
antes que lo espiritual, que lo celestial? ¿A qué le estás poniendo más interés? ¿Al reino de Dios o a las cosas de este mundo? Los discípulos, en vez de aprovechar los últimos días de Jesús en la tierra, todavía querían pensar en su libertad, en ser independientes de Roma, algo efímero. En segundo lugar, mis amados, Jesús resucitado y ascendido. Él fue ascendido, Él subió. Dice el versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mismo Lucas, que escribió Hechos, también escribió el Evangelio de Lucas, y leímos hace rato. Y en Lucas 24, 50 y 51 dice: los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas narra en Lucas y en Hechos la misma experiencia. Jesús resucitado ascendió. Hermanos, amigos, Jesús volvió al mismo lugar donde había estado. Jesús regresó al cielo, a la presencia del Padre. Jesús físicamente abandonó a sus discípulos, pero sus discípulos no estarían solos, llegaría el Espíritu Santo a consolarles. Pero Jesús se fue, ascendió, mis amados. Me encanta pensar en la ascensión de Jesús. ¿A dónde se fue Jesús? Se fue al paraíso. Se fue al paraíso. ¿Se acuerdan ustedes del paraíso que le ofreció al ladrón arrepentido? Jesús le dice: te digo que estarás conmigo en el paraíso. Pues allá se fue. Cuando las nubes lo recibieron en el aire, cuando Jesús desapareció a la vista de sus discípulos, se fue al paraíso a encontrarse con este hombre quien recibió la promesa. Allá ascendió Jesús. Allá, hermanos amados, donde no hay dolor, no hay muerte, no hay sufrimiento, no hay ninguna angustia como la que padecemos en esta vida. ¿A dónde se fue Jesús, amados hermanos? A estar a la diestra del Padre. A la diestra del Padre. Esteban, cuando murió, ¿se acuerdan ustedes de Esteban que murió apedreado en Hechos capítulo 7, versículo 55 en adelante? A Esteban, el diácono, por predicar el evangelio, va a morir apedreado. Pero antes que él vaya sintiendo los golpes mortales de las piedras, dice la Biblia en el versículo 55 que alzó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios, y vio al Padre y a Jesucristo sentado a su derecha. Y comenzaron a apedrear a Esteban, y otra vez Esteban volvió a ver la gloria de Dios y a Jesús sentado allí. ¿A dónde ascendió Jesús? A la gloria con el Padre. Allá se encontró Esteban con Jesús. Porque si usted puede leer la Biblia, usted va a encontrar que dice que Esteban clamó: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. ¿A dónde se fue Esteban? ¿A dónde fue Jesús? ¿A dónde va usted cuando nos vamos a ir de este mundo?
a estar con Jesús. Él ascendió. ¿A dónde se fue Jesús, mis amados? Jesús se fue a disfrutar, hermanos, de aquella gloria que tenía antes con el Padre. Jesús ascendió, Él se fue. En la oración sacerdotal, en la oración más larga que hizo Jesús, bueno, del que se encuentra registrado, está en San Juan 17. Y Jesús en San Juan 17, versículos 4 al 5, Jesús dijo: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Wow! Jesús volvió otra vez a tener aquella gloria que tuvo antes. Por eso ascendió. Por esto dejó este mundo lleno de sufrimiento, de rechazo, de burla, de dolor, de muerte. Y Jesús, mis amados, le dice al Padre: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fue una petición del Hijo y ahora en la ascensión se cumple. El Padre lo levanta para estar con Él en aquella gloria. Hermanos, entonces Jesús regresó a la gloria perfecta. Jesús quedó libre de sufrimiento. Jesús fue a estar al lado del Padre. Pablo, mis amados, habló de la humillación y de la exaltación de Jesús en Filipenses. Pablo dijo a los hermanos de Filipo, cuando les dijo que el Padre lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amados, ¿a dónde ascendió Jesús? ¿A dónde fue Jesús? A estar con el Padre en aquella gloria. Y ahora está por encima de toda potestad. El Señor, hermanos, está con gran poder. Y llegará el día en que todos doblarán sus rodillas ante Él. El Señor Jesús ascendido es el Señor exaltado. Por último, mis amados, no solamente resucitó, ascendió, sino que también vendrá. ¿Lo creen? Jesús dice, mis amados, Lucas dice, capítulo 1, versículo 10, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, que dice: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir. Así que, mis amados, Jesús vendrá. ¿Lo creen? ¿Cuántos sabían que Jesús viene? Muy bien, pero ¿cuántos en verdad lo creen? Por otro lado, ¿cuántos en verdad están esperándolo? ¿Cuántos están preparados para esperar a Jesús en su segunda venida? Usted sabe que sí vendrá, ¿verdad? ¿Lo creen? Jesús, antes de llegar a la semana de la pasión, le habló a sus discípulos en San Juan 13: me voy pues, y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y los discípulos preocupados y angustiados: Señor, ¿a dónde vas que nosotros no podemos ir? Y entra el capítulo 14: no se turbe su corazón, crean en Dios y crean en mí, pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y si me fuera, vendré otra vez y los tomaré. Aquí está la promesa, en San Juan 14, versículo 2 y 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, dice el Señor, ustedes también estén. ¿A qué viene Jesús? ¿A qué viene? ¿No será que vendrá por su iglesia? ¿No vendrá para que su iglesia esté con Él por toda la eternidad? Mis amados, el Señor vendrá, pero ¿cuántos le esperan? Los discípulos de seguro estaban tal vez tristes. Fue una experiencia sublime, de seguro. Yo no me puedo imaginar lo que vivieron, aquella nube descender y ver a Jesús subir como un carruaje que le sirvió para Jesús ascender. Ha de haber sido precioso, pero al mismo tiempo una nostalgia, una tristeza por esa separación. Pero los ángeles, ¿qué le dijeron? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Así como le veis ir, así le veréis venir. Así que viene por segunda vez, mis amados. El apóstol Juan, hablando en Apocalipsis a la iglesia perseguida, a la iglesia que está sufriendo, la iglesia necesita ánimo, la iglesia necesita ser fortalecida. El apóstol Juan anima a la iglesia a perseverar y les dice en el capítulo 1, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que está en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir. Juan, otra vez recordándole a la iglesia que Jesús ha de venir por segunda vez. En el mismo capítulo, pero ahora el versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes. Miren, una nube lo llevó al Padre y una nube, la nube lo volverá a traer. Dice Juan otra vez: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero ¿qué está enseñando Juan a la iglesia sufriente? Juan le está diciendo: he aquí viene con las nubes, en las nubes. Es una esperanza esperar a Jesús, ¿no es cierto? Es alentador esperar a Jesús. Es alentador saber que Jesús viene por su iglesia. Es alentador saber que algún día las cosas de este mundo pasarán. Es alentador saber que Jesús viene por su iglesia, para que donde Él esté, tú y yo también estemos. La pregunta es: ¿en dónde has puesto tu fe? ¿En dónde has puesto tu confianza? Ahora sabes que Cristo viene, pero ¿en dónde está tu confianza? ¿En tus méritos? ¿Está puesto en tus fuerzas? ¿En dónde está tu confianza? ¿Y qué te hace estar alegre de que Jesús viene? ¿Tu confianza está en que tienes a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Él es tu Señor? ¿Él es tu Salvador? Amados hermanos, la Biblia nos enseña que Jesús es el camino y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que el Señor Jesús resucitado, ascendido, vendrá, mis amados. Pero ¿cómo está tu relación con el Señor? Con aquel que vendrá. ¿Cómo está tu relación? Pregunto más específicamente: ¿es el Señor de tu vida? ¿Tienes una relación con Él? ¿Vives con Él y para Él? En la Biblia
Hay una parábola que se conoce como las 10 vírgenes. ¿A quién esperaban estas mujeres? ¿A quién esperaban estas 10 vírgenes? Al esposo. Al esposo. A Jesucristo. 5 de ellas, ¿qué eran? Las 5 prudentes. Estaban preparadas. No importa qué horas podía llegar, pero estaban preparadas. Pero las otras 5 eran insensatas, eran necias, descuidadas. Cuando el esposo llegó, no estaban preparadas. Tenían lámparas, pero no tenían aceite. Y en lo que iban a buscar, vino el esposo y se quedaron fuera. ¿Cómo estás esperando tú al regreso del Señor? ¿En dónde te ubicas? ¿En las mujeres prudentes, preparadas? ¿O te ubicas en aquellas mujeres insensatas que descuidaron estar atentas? Yo te invito a que no dejes pasar tiempo. Yo te invito a que tengas en la mente y en tu corazón que Jesús vendrá. Así como Él no reveló cuándo el Espíritu Santo vendría, ni a qué hora, ni qué día, solo les dijo que estuviesen esperando en Jerusalén, preparados. También el Hijo del Hombre vendrá un día. No sabemos si es al amanecer o al anochecer o al canto del gallo, no lo sabemos. Pero Él vendrá. Esperémosle. Pero con una relación íntima con Él, donde Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú puedes ir personalmente, ahí donde estás ahora, o si quieres un momento más solemne, tal vez en tu recámara, puedes hablar con Jesús. O tal vez ahí, o en el camino, puedes hacer un alto y entrar en una relación con Jesús como tu Señor y Salvador. Pero Él vendrá. Que Dios nos bendiga.